Reconstruir Tabasco con los empresarios José Guadalupe Leal Corona, Ricardo Díaz Leal y José Antonio Burelo. Bien, pues hablábamos de propuestas y acá Chilpo va a empezar a disparar. La madre de las propuestas. Sí. Yo creo que es importante reanimar la economía y es necesario tomar medidas prácticas y que nos lleven a generar empleos. Hay dos cuestiones que son importantes, y una es la cuestión de fortalecer el mercado interno con el poder de compra. Estoy hablando del gobierno del Estado, con el poder de compra que debe ejercer el gobierno del Estado. Es importante. Normalmente, muchas de las compras que hace el gobierno del Estado se nos van fuera y no se quedan con empresarios locales. ¿Qué es lo que está pasando? A pesar de que la ley señala, por ejemplo, para las públicas estatales, para licitaciones públicas estatales, que deben estar con domicilio fiscal establecidas, sin embargo, las dependencias o los subcomités de las dependencias no cuidan el aspecto de establecido, simplemente ven que tenga un domicilio fiscal y eso es suficiente. Y un domicilio fiscal lo tiene una gente que tiene su empresa en México, que la tiene en Puebla o que la tiene en Mérida. Tiene un domicilio, señalando un domicilio fiscal aquí, en Tabasco. Entonces, esto hay que cuidarlo, que estén las empresas establecidas. De esa manera le empiezas a comprar empresas que están generando empleos. ¿Cómo se cuida eso? Pues en la propia licitación se señala, ¿verdad?, la obligación de hacer visitas domiciliarias. La convocante, o sea, la dependencia, e inicia las visitas domiciliarias a los que están participando en la licitación y ven si están establecidos o no. Si no están establecidos, de acuerdo al artículo 24 de la ley, no pueden participar en la licitación. Y la otra, para conocer su capacidad técnica y económica, pues le pido la última liquidación del Seguro Social. Y con la última liquidación del Seguro Social, yo sé cuántos empleos está generando en Tabasco. ¿Está generando 1, o está generando 20, o está generando 100? Y veo qué empresa es la que realmente me conviene como proveedor. Eso, si hay la intención, como lo ha manifestado muchas veces el gobernador, yo se lo creo, de comprarle a los tabasqueños. Ya, tiene que hacerlo. Aquí lo que tenemos que hacer... ¿Hay la oferta suficiente de los tabasqueños para surtir lo que se necesita? Sí. Lo que no tenemos lo conseguimos, Chuy. pero además te voy a decir una cosa, en muchos rubros, inclusive fabricamos algunas cosas aquí en Tabasco y se le compra, y te pongo un ejemplo, no de este sexenio, del sexenio anterior. Federico García Malitz tiene camiones de desasolve, el gobierno del Estado compró 6 camiones de desasolve, compra directa, y los compró en el extranjero, y no se lo compró a Federico, que los fabrica en la ciudad de Carlos. Eso es lo que tiene que cambiar. Es un ejemplo clásico. Y eso sucede con frecuencia. No te hablo de lo mío porque pues sería pero hay muchas fábricas de ropa aquí en el estado, no somos los únicos, hay muchas, y hay opciones para surtirle uniformes al estado los que quieran, ¿verdad? Pero se necesita ahorita de inmediato meterse a la licitación, a las bases de la licitación. Pero yo sugeriría modificar la ley de adquisiciones. ¿Con qué propósito? Transparentar las licitaciones, que sea totalmente transparente. Las licitaciones públicas, ¿verdad?, que entre cualquier persona, inclusive pueden entrar periodistas, no pasa nada. Si estás haciendo un procedimiento transparente, legal, que entre quien quiera, es pública, ¿verdad? No sucede absolutamente nada, hay que abrirla. Por otro lado, cuidar que se esté comprando empresas que realmente te estén generando empleos en Tabasco. Y proponíamos ahí también una figura de la conciliación, o sea, no necesito yo irme a una controversia legal, sino puedo yo conciliar con la dependencia del gobierno. Eso, la ley, son varias cosas así en la ley de adquisiciones, pero hay que hacer una propuesta diferente de ley de adquisiciones, precisamente en beneficio
de las empresas tabasqueñas y para fortalecer el mercado interno, que es importante el poder de compra que tiene el gobierno del Estado. Y por otro lado, hacer una modificación, también hacer una revisión y modificación de la ley de fomento económico. Ahí en la ley de fomento económico está el FIDET, y están las reglas de operación del FIDET. Ahí hay que modificar las reglas de tal manera de hacerlas mucho más rígidas, más precisas, para que únicamente los recursos del FIDET sean destinados para las empresas directamente. Generación de ¿verdad? empleos. Para generación de empleos y para creación de nuevas empresas. Yo quisiera que ahora que terminemos con el tema de las propuestas, entrar un poquito más al análisis del FIDET y hablar un poquito más del FIDET porque creo que vale la pena. Pero, sí. Pero ahorita vamos a concentrarnos en esto. Correcto. Entonces, es la ley de fomento económico, ahí se tiene que tocar el tema inclusive de las zonas especiales, hay que meterlo a la ley del Estado. Hay que dar incentivos del propio Estado, que dé incentivos para la inversión, no solo de la que viene de fuera, sino los inversionistas locales también, que tengan incentivos para invertir. ¿Verdad? Esos son puntos que podemos de inmediato arrancar, y el recurso del FIDET, únicamente recursos que son retornables. No me importa que se lo estés dando a tasa cero a un empresario, o que lo estés dando para un proyecto, pero eso me lo regresas al FIDET para no perder los recursos del FIDET, que se estén incrementando. El propio FIDET puede crearse ahí un capital de riesgo para acompañar lo que habíamos mencionado, acompañar a las empresas, ¿verdad?, en su iniciación, en su desarrollo, y después retirar esos fondos nuevamente, retornarlos al FIDET y dejar ya trabajando la empresa. Son puntos que no nos llevan mucho tiempo, o sea, no nos llevan mucho tiempo. Esas propuestas, ¿a dónde han llegado? ¿No las había expuesto antes? Sí, definitivamente, yo tengo muchos años exponiéndolas, no ¿Y de qué ahora. es lo que pasa? No pasa nada. Bueno. ¿O qué dicen? Yo he platicado en la Secretaría de Desarrollo, le he platicado con el propio gobernador siempre ha estado interesado en esto, pero no hemos caminado, ese es el asunto, no hemos caminado. Y tiene toda la intención de hacerlo, pero no hemos caminado. Hay que modificar la ley, y hay que modificar tanto la ley de adquisiciones como la ley de fomento económico. Y lo que habíamos hablado antes, pensar en las industrias relativas al agua, que es nuestro recurso principal, y las agroindustrias, y desarrollarnos por ahí. Bien. Esas son las propuestas que nos trae ahora José Guadalupe Leal Corona. ¿Quién? ¿Ricardo? Sí, es yo. Ricardo Díaz Leal, también trae acá su Mira, hablando de limitación de empleos públicos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, instituciones, sobre todo ahorita en el marco de la crisis, en donde los recursos son prioritarios para muchas otras actividades relevantes. Hablando, por ejemplo, del Yumca, y recientemente visité el zoológico de la ciudad, que está triste, faltan muchos animales, hay jaulas muy, pues ya sin animales y mucha falta de mantenimiento. Sería... ¿Estás hablando del Yumca? No, del zoológico aquí en la ciudad. El Yumca, por un lado, que ya trae una problemática, y el zoológico de la Venta. O sea, hablando de dos entidades que de alguna manera tienen el mismo fin de esparcimiento. O sea, entidades así, yo entiendo que, por ejemplo, los salarios del Yumca los paga gobierno del Estado. Y los recursos que ingresa a Yumca van directo a finanzas. Esto es una entidad con enormes limitaciones económicas, no tienen mucho margen de maniobra y supongo que cero rentabilidad. Al contrario, deben ser instituciones que le cuestan al erario, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si en este caso le das la concesión, lo licitas públicamente con todas las reglas del caso y lo licitas y lo entregas en concesión por un plazo a la iniciativa privada? Le transfieres no estás proponiendo venta del Yumca, concesión, sino una concesión por X número de años que puede ser o no renovada. Así es. No, y puede ser renovada en la medida en que el operador esté cumpliendo con los requisitos que en las condiciones haya establecido el Estado.
y que inclusive opere también el zoológico de la ciudad. ¿En qué gobierno es prioritaria la operación de una entidad así, no? O sea, y más cuando está con tantas carencias. Si lo estuviera llevando bien y fuera rentable por el propio gobierno, bueno, lo entendería, pero no es el caso. Entonces, ¿qué pasa si lo concesionas? Te quitas esos empleos y eventualmente quien lo opere va a generar un mayor flujo del Estado y eventualmente turístico de la región, como el África en Puebla y ese tipo de entidades que mueven a esos destinos gente de la región o inclusive del país, porque son muy exitosos, ¿no? O los propios de Cancún. Entonces, ese tipo de decisiones creo que sería oportuno tomarlas, que el gobierno no esté perdiendo en instituciones así que no le son rentables y que tampoco son mayormente atractivas para que venga turismo de otras entidades a visitarlos, ¿no? Entonces, otra cosa, diseñar una planeación turística que incluya productos de calidad, ¿no? Nuestro turismo no está al nivel de visitantes internacionales. Es deseable que quien nos visite diga, quiero regresar. Y eso es lo que seguramente ahorita no estamos tan a la altura, ¿no? En destinos como Pantanos de Centla, Comalcalco, Paraíso, Tacotal, Paiteapa, Tenosique y Zapata, e inclusive Aguaselva. Aguaselva fue un excelente destino turístico hace 20 años, y en el cambio de un sexenio al siguiente dijeron, Aguaselva ya no lo vamos a apoyar. Ahora los destinos de esta nueva administración son y Aguaselva se lo llevó la trampa. Falta inversión en infraestructura en todos esos destinos. De hecho, Aguaselva la tenía y por razón del cambio de decisión política se perdió. Está precioso, hay unas ruinas allí al lado de Aguaselva. Arqueológica, sí. Pero, y también ahí también vale decirlo, ¿no? Está muy solo y también hay cierto temor. No, ahorita ya. Claro. Ahorita ya es un problema. Claro. Pero si en aquella ocasión el gobierno del Estado, el nuevo gobierno hubiera dicho, oye, vamos a apoyar estos otros, más los que están, ¿no? Pues entonces eso hubiera continuado y seguramente sería más exitoso todavía. Estaba en la guía Michelin. O sea, venían turistas europeos y en la guía Michelin decían Aguaselva quiénes eran los guías turísticos para llevarte, y había sitios para hospedarse. O sea, ya habían llegado a eso. Yo no he ido a Aguaselva, pero quienes han ido me hablan de un sitio extraordinario, maravilloso. Sí, y además natural, que se conserva natural. Sí, ahí también te lo voy a comentar. En una ocasión encontré a unos españoles no sé si el aeropuerto o en algún lugar, y eso que te pones a platicar y por algún amigo común me dice, es que venimos no es cierto, no fue aquí, estaba yo en México, en algún lugar que no era Tabasco, es que venimos de ver un lugar extraordinario, precioso, lo más hermoso que he visto en mi vida, etcétera, etcétera. Me hablaron, caray, ¿de dónde está eso? En un lugar que se llama Tabasco, allá se llama Los Pantanos de no sé qué cosa. ¡Órale! Bien, nada maravilloso. Más, ¿no? O sea, nosotros quizás estamos muy acostumbrados a ver toda esta maravilla que otros no. Así es como cuando te vas a la nieve, ¿verdad? Y abres la boca. Tabasco no le pide nada a Costa Rica. Nomás que en Costa Rica tomaron la decisión. Lo han desarrollado. Exactamente. Y desarrollaron producto turístico. Y además visitas algunos destinos turísticos muy explotados y dices, increíble. Porque han trabajado la ecología bárbaramente. Esa ha sido el tema. Inclusive Tabasco podría explotar mucho el turismo de aventura. Tenemos los destinos, los rápidos en los ríos, o sea, tenemos una geografía que nos da toda la facilidad para explotar el turismo en ese sentido. ¿Pero qué hace falta? ¿El empresario o las políticas públicas y los empresarios? Pero sí, hay que ajustar las políticas públicas. Sí, sin duda, o sea, es lo que te decía yo. Bueno, yo inicié un proyecto en este sentido, trabajé 5 años hasta que me agoté, porque las políticas públicas nunca se alinearon para dar las facilidades. Entonces, mientras no logres esa mancuerna, no va a suceder. Y además, desde entonces hasta la fecha, no se volvió a hablar del tema. Eso es lo peor del asunto, porque tú dices, ahí había un destino, habría que rescatarlo. No es entonces, un tema. ¿Yubalcá jamás fue tema, como quien dice, con algún gobierno para un posible apoyo? Pues no mayormente. ¿No? Y no es, ahorita si tú me dices, oye, lo reabrirías, pues con qué ánimos o con qué potencial de proyección hacia adelante. Pues ahorita no hay cuánto turismo está paseando en el estado con esa intención, ¿no?
Hay turismo local, o sea, todos los desempleados. No, inclusive Villahermosa, ¿qué te ofrece Villahermosa como ciudad para el turismo? O sea, tú te hospedas, o sea, fuiste a Comalcalco, que es muy rescatable, muy valiosas las ruinas y lo que quieras ver, chocolatero. Te das una vuelta por Paraíso. Dame un segundo día, bueno, a lo mejor Tapijulapa. Y si te quedas a dormir en Villahermosa, salvo ver el museo, ¿qué más haces en Villahermosa turísticamente? Te vas a un antro. Pues, al malecón, ahí a la zona roja. Otra actividad, organizar al sector médico y hospitalario de Tabasco para integrar un turismo médico. Tenemos un vuelo Villahermosa-Houston y tenemos infraestructura hospitalaria importante. Si se organizara los médicos y se hicieran promociones específicas, que te atiendan aquí ojos, que te atiendan cirugías plásticas, como está sucediendo en el norte del país, ¿no? Digo, son atracción de inversiones. Tabasco tiene que poner una plataforma atractiva para aprovechar lo que Tabasco tiene. El agua, la temperatura y varios aspectos que pueden ser atractivos para cierto tipo de industria. El uso intensivo del agua, promoverlo. Pero eso es todo un tema, Ricardo. Pues sí, el agua es todo un tema, porque sí tenemos el 33% del agua de este país, pero ¿cuánto de esa agua está contaminada o con la imposibilidad de ser utilizada? Me decía don Miguel Bosch, ¿por qué no poner un barco turístico tipo Mississippi y que te lleven de Frontera a Zapata? Imagínate el recorrido que harías si pudieras hacer una especie de barco turístico en donde puedan dormir en la embarcación. Con camarotes. Y le haces bajadas a ciertos lugares. Es un paseo hermosísimo el Usumacinta. Es que yo estoy seguro. La pregunta ¿es navegable todo? Bueno, son los detalles en los que habría que trabajar. Tendría que ser una embarcación de no mucho calado y hacer lo propio en términos de dragado. Si no inviertes en esas políticas públicas, ¿cómo lo vas a hacer? Una pregunta más, ¿se puede hacer dragado en un río con con el caudal que trae el Usumacinta? Pues en la medida en que le hagas dragado, pues vas a asegurar mejor el flujo del agua hacia abajo y no con muros, ¿no? ¿No se asolva? Se asolva en algunos puntos, pero es lo que habría que checar en función del calado de alguna embarcación. ¿Cómo hacer posible ese tipo de proyectos? ¿Por qué en otros lugares los pueden implementar y aquí nomás los reiteramos y no los podemos llevar a cabo, ¿no? Nuestro secretario ¿cómo se llama? El del SDED, David Gustavo, estuvo en Holanda, conoce todo este tipo de cosas. Todo lo que es el manejo del agua, sí. Sí, sería valioso rescatar algo de lo que allá pudo haber visto, ¿no? Facilidades con predios, por ejemplo, como Dos Bocas, pensando en la actividad petrolera, que se puedan destinar en suelo tabasqueño, industria petroquímica o refinación, inclusive pequeña, no en las grandes entidades, y por supuesto privada, ¿no? Pero con incentivos para que se puedan interesar en instalarse. Rellenos sanitarios es un problema muy serio que tiene todo el estado con los municipios. ¿Por qué no concesionar rellenos sanitarios a lo mejor regionales en municipios que no los tienen y empezar a trabajar de una manera productiva lo que es ahorita la basura, ¿no? Maquiladoras. Tabasco podría tener esa vocación. Hablándote de Dos Bocas, por ejemplo, o en todo ese corredor, que puedas traer industria a maquilar a Tabasco y la puedas regresar aprovechando el corredor Dos Bocas Houston, por ejemplo, ¿no? O Dos Bocas Missouri al Mississippi, ¿no? El famoso centro de convenciones, estamos a 2 años y medio de que acabe el sexenio y pues pinta que quién sabe cómo nos va a ir con ese proyecto, ¿no? Pues no hay ni siquiera dónde lo vamos a hacer definitivamente. Empezando por ahí, efectivamente. Y el estacionamiento de atrás, que todavía tampoco se sabe qué cosa va a pasar con él. Ahí junto al Galerías. Sí, el que está ahí atrás. Ahí esa era una de las opciones también para hacer una ampliación del centro de convenciones actual. Lo haces volado al mismo nivel y de abajo dejas 2 o 3 niveles de estacionamiento súper funcional. Y que podrían ser a lo mejor opciones más económicas, ¿no? Sí, claro. Urge a Tabasco un ambiente de legalidad. O sea, tenemos problemas para las propias pocas inversiones que se generan o obras que se llevan a cabo, los pseudolíderes que te esquilman donde quiera, te extorsionan, eso urge pararlo, ¿no? El agua, por ejemplo, este es un tema que yo veo complicado. Yo planteaba al principio que
Tabasco dejó de cobrar sus impuestos. Y entonces los prediales, comparados con otras entidades, son muy bajos, y además se cobra un 30-35% de los prediales de cada entidad. Y el gobierno federal, por cada peso de predial que tú recabes, te dan 2 pesos más. Entonces, no hemos trabajado para mejorar los impuestos prediales, y en el caso del agua, nosotros como consumidores pagamos 80 centavos, lo que al Estado le cuesta extraer y potabilizar 8 pesos. O sea, ¿cuándo nuestras instituciones del agua van a ser rentables? Nunca. Y cada vez se van a empezar a romper más tuberías y cada vez van a empezar a fallar más, porque no alcanza, o sea, ni siquiera lo estamos pagando. Y desgraciadamente cuando tú les dices a las autoridades municipales, oigan, le van a subir al agua, no, pues es un tema electoral, ¿no? ¿Cómo voy a anunciar o cómo le voy a yo a subir al agua si eso me va a costar? Pero no solamente es un tema, en este momento es un tema también que tiene que ver con crisis, con poco poder de la gente para pagar y eso. Sin duda, lo que pasa es que también ves el otro extremo, es tan barata el agua que la desperdiciamos. Entonces, estamos entrampados. Aquí tal vez una opción podría ser que el gobierno del Estado, haciendo el análisis del costo del agua, pudiera establecer un plan de hasta cobro. tantos metros cúbicos, 50 centavos. Puede ser diferenciado, esa es una. Y dos, establece un incremento del agua a 10 años, a 8 años, pero establece un costo que vayas de alguna manera escalando para que un día alcances el costo de la extracción. Si no, nunca lo vamos a hacer. Hoy cuesta, o sea, los 80 centavos de cobro se mantienen y los 8 pesos de costo mañana van a ser 9 y van a ser 10. ¿Cuándo lo vamos a alcanzar? Ese es el problema de esas políticas que se estancan y nadie quiere pagar. O sea, los alcaldes nunca van a pagar el precio electoral que les implicaría, como pasó cuando subieron el predial aquí en la ciudad y le costó la elección a quien lo hizo, ¿no? Entonces, a lo mejor una política responsable del Estado es establecer un esquema igualitario para toda la entidad de subir el costo, pero súbele poco. Entiendo el tema de la crisis y eventualmente más adelante puedes subirlo, pero escálalo, por lo menos que vayas el valor de la inflación, por lo menos eso. Ni siquiera eso estamos rescatando, ¿no? Un plan integral para el combate a la inseguridad. Todo esto tiene que ver con la consistencia de que en la medida en que atraigas inversiones o a los propios inversionistas locales que preocupados por este flagelo, lejos de invertir en el Estado, se quieren ir de aquí, ¿no? Y como ya nos ha pasado con varios. Favorecer el mercado interno, como mencionaba Chilpo. Y bueno, le doy la palabra. A ver, José Antonio. Yo pensé que ya no me iba a dar la chance. No, ¿sabes qué? No te vas a tener chance. No es cierto, sí vas a tener, pero después de la pausa. De frente, continúa después de comerciales. XHVT